Estaba tratando de estudiar en estos días esto que con anticipación preparé, ¿verdad? Con la intención, hermano, de que Dios trate nuestras vidas. Y leyendo, hermano, una parte de la escritura, hermano, me llamó mucho la atención para compartirlo con ustedes. Y una de las cosas, hermano, es que Dios, ¿verdad?, nos pide que, hermano, nos presentemos delante de Él como obreros. Qué tan importante, hermanos, presentarte delante del Señor, hermano, sin temor, ¿verdad?, de que tú tengas algo de qué avergonzarte. Siempre, hermano, es bonito cuando tú estás, ¿verdad?, con tu frente en alto, cuando tú le sirves a Dios de todo corazón y puedes honrarle al Señor y puedes glorificarlo al Señor. Pero en la vida personal, hermano, hay algo bien importante que me gustaría que tú y yo miráramos lo que Dios quiere hablar en este día. La Biblia habla, hermanos, que nosotros, hermanos, los que ya conocemos de la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que debemos de ser aprobados por Dios. Amén. Aprobados por Dios. Amén. Fíjese que no es cualquier requisito ser aprobado por Dios. Es un gran compromiso. El Señor no agarra a nadie así nomás a la ligera. No agarra a alguien, pues voy a usarlo. Muchas veces, ¿verdad?, o la mayoría de las veces Dios siempre pide, hermano, que nosotros seamos aprobados por Dios. Y cuando yo me puse a pensar en esta parte, aprobados por Dios, hermano, me acuerdo cuando yo muchas veces apliqué para trabajar en ciertos lugares en el pasado, cuando era un joven, y muchas veces no salía aprobado. Es decir, no me aprobaban para ese trabajo. Aunque yo lo quería, no me aprobaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenía la experiencia, porque quizás no conocía las disciplinas que había para ejercer ese trabajo, ¿verdad? Y cuántas cosas más. Bueno, el Señor, hermano, de la misma manera quiere que ustedes y yo nos presentemos delante de Él como siervos aprobados. Qué grande requisito, ¿verdad? Yo quiero que usted mire que para servirle a Dios, ¿verdad?, Dios quiere que usted sea aprobado por Él. No aprobado por los hombres, amén, pero aprobado por Dios. Ahora, ¿qué significa estar aprobado por Dios? Bueno, tiene que ver mucho, ¿verdad?, en nuestra vida personal, ¿verdad?, que Dios ya la conoce, pero que Él quiere que nosotros estemos conscientes que nuestra vida personal está aprobada delante de Dios. Es decir, que no tenemos nada, ¿verdad?, de qué avergonzarnos. Amén. Que no tenemos nada que se nos va a echar en cara, ¿verdad?, como siervos del Señor o como siervas del Señor. Dios quiere que usted sea un obrero del Señor. ¿Cuántos somos obreros de Dios, hermano? Amén. Debemos de ser obreros de Cristo. Amén. Debemos de ser obreros del Señor, pero esos obreros deben de ser aprobados. Es decir, que conocen la disciplina del Señor. Amén. Que conocen los reglamentos del Señor. Amén. Que conocen la palabra del Señor, que conocen, ¿verdad?, el carácter, digamos de esta manera, de nuestro patrón, de nuestro jefe, de nuestro Señor, hermano, que conocemos delante de Él, ¿verdad?, o que más bien sabemos todo de Él, hermano. Y cuando usted, hermano, se presenta delante del Señor como un obrero aprobado, hermano, qué grande bendición que todos lleguemos, hermano, a esa medida, ¿verdad?, que esa es la intención, hermano, en mi pensamiento, de compartirle, en mi intención de compartirles, de que nosotros, hermano, andemos por la calle como obreros aprobados del Señor. Amén. No sé si me doy a entender. Que nos andemos ustedes por la calle como un obrero del Señor, que la gente diga, este es un siervo de Dios. Amén. Esta es una sierva de Dios. Aleluya. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aún el mismo diablo lo pueda reconocer. Así como reconocieron a los apóstoles, ¿verdad?, cuando dijeron, a Pablo y a Juan conocemos, pero tú ¿quién eres? ¿Verdad? Que usted, aún el mismo diablo, lo reconozca como un obrero aprobado delante de Dios. Que lo reconozca, ¿verdad?, el Señor, hermano, aún en la área espiritual, hermano, usted sea una persona aprobada. Y por eso de aquí nació, hermano, el compartirle este consejo que el apóstol Pablo le da a un siervo de Dios llamado Timoteo, del cual ya hemos hablado mucho, porque Timoteo era muy joven, hermano. Se dice, ¿verdad?, que los eruditos mencionan que Timoteo fue un pastor, pero fue un pastor muy joven. Amén. Y el apóstol Pablo siempre tuvo cuidado de él. Amén. Porque era joven. Porque un joven comete muchos errores, comete muchas faltas,
Es más, si los cometen los viejos, los grandes, ¿verdad? Un joven, hermano, pues comete más errores. ¿Por qué? Porque no tiene la experiencia, no conoce todas las disciplinas que tenemos como obreros de Cristo. Las disciplinas que tenemos como obreros de Cristo es que debemos de orar sin cesar. Debemos leer la Biblia, debemos de orar, debemos de ayunar, debemos de consagrarnos. Esas disciplinas usted ya las conoce, algunos las están conociendo. Y hermano Timoteo, hermano, cuando fue llamado a servir a la obra del Señor, hermano, el apóstol Pablo fue quien lo instruyó, quien lo ayudó en esa área ministerial. Su madre y su abuela fueron las que le enseñaron la área doctrinal, al área de conocer, ¿verdad?, a Dios. Pero el apóstol Pablo se encargó ya no de enseñarle tanto la doctrina, que el apóstol Pablo resalta que su abuela Loida, ¿verdad?, y su madre Eunice, ¿verdad?, si mal no recuerdo los nombres de ellas, ¿verdad?, le enseñaron a Timoteo. Pero ahora Timoteo ya pasó a una etapa, a otro grado más, ¿verdad?, de ahora servirle a Dios como un siervo del Señor. Y el apóstol Pablo, hermano, le aconseja a Timoteo, siendo muy joven, le dice: procura con diligencia, procura. Esa palabra a mí me gusta, hermano, procura. Usted debe de procurar todo el tiempo. Procura no mentir, procura no engañar, procura no robar, procura no faltarle el respeto a tus mayores, ¿verdad?, ni a los menores también. Procura con diligencia presentarte delante de Dios, hermano, aprobado, hermano, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que no engaña, que no se burla, que no traiciona, que no hace cosas en contra de la palabra de Dios, en contra, ¿verdad?, de sus vamos a decir, esos principios que tenemos como cristianos. De ahí, hermano, yo quisiera que usted mirara la carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, ahí en la segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 14 al 26, de lo cual nos vamos a ocupar un momentito aquí. Y me gusta este encabezado: un obrero aprobado por Dios. Un obrero. ¿Cuántos son obreros? Dijimos amén. Ahora, ¿cuántos somos aprobados por Dios? ¿O cuántos ya son reprobados por Dios? Porque los tiene que haber. Tiene que haber alguno que ahorita se sienta que está reprobado, ¿verdad? Pero la idea no es de que se quede ahí. Ay, porque yo con esto estoy reprobado, ¿verdad? Pero la intención no es que se quede ahí, sino que usted procure con diligencia presentarse ahora como un siervo de Dios aprobado. Esa es la intención. Dice, hermano, 2 Timoteo capítulo 2, 14 al 26, dice: no dejes de recordarles esto, adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. Evita las discusiones profanas, porque se dan a ellas, ¿verdad?, y se alejan cada vez más y más de la vida piadosa. Y sus palabras se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, estos dos varones de los que un día vamos a hablar de ellos, que se han desviado de la verdad, que andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y que así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce los que son suyos. Amén. Y esta otra: que se aparte de toda maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos especiales, otros para usos fines ordinarios. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra.
Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con las discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que ellas terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe de andar peleando. Más bien debe de ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a airarse. Así, humildemente debe corregir a los adversarios con esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa del diablo, de la trampa en la que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Bueno, esta carta, hermano, que acabo de leer, ¿verdad? Nos habla, hermano, como el deseo del apóstol Pablo para este hombre, ¿verdad? Y no nada más para este hombre, sino ahora para nosotros, del cual el Señor, ¿verdad?, nos está diciendo que debemos de estar preparados. Hermano, debemos de estar preparados para nosotros presentarnos delante de Dios como un siervo de Dios, hermano, aprobado. Y la pregunta con la que yo quiero, hermano, también empezar es: ¿estás preparado o estás, hermano, desaprobado? ¿Estás aprobado o desaprobado? Procura con diligencia, dice aquí. Procura con diligencia. ¿Qué entiende usted por esta palabra diligencia? Es que usted de lo más pronto posible debe de corregir los errores. Lo más pronto posible debe de enmendar las faltas, ¿verdad? Lo que haya hecho, usted sabe lo que ha hecho, sabe cómo ha vivido, sabe cómo se ha comportado durante el día, durante la semana, durante este mes, y que delante de Dios usted no puede tener nada oculto. Amén. Porque la verdad, hermano, dice la Biblia que todo sale a la luz. Amén. Todo sale a la verdad. Amén. Hermano, nosotros, ¿verdad?, sabemos que Dios siempre procura que nosotros estemos delante de Dios como un siervo aprobado, un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Amén. Eso es algo que yo me esfuerzo todos los días, no nada más porque soy pastor, aunque eso aumentó en mí el compromiso. Sinceramente, eso aumentó a mí el compromiso todavía de hermano, no tener, hermano, algo de qué avergonzarme, ¿verdad? Que no se me tache a mí, ¿verdad?, delante de la sociedad, delante de Dios, delante de la comunidad, delante de la congregación, como un siervo de Dios desaprobado. Amén. Porque si los hay, ¿verdad que sí los hay? Sí. Si hay siervos de Dios desaprobados, que en la iglesia son una cosa, ¿verdad?, y en la casa son otra. Amén. Y siempre en lo personal, y también usted debe de hacer lo mismo, luchar para que delante de Dios usted esté aprobado, ¿verdad? Y si usted está delante de Dios aprobado, Dios lo va a defender. Amén. Porque Dios, hermano, sabe que usted está viviendo en justicia, que usted está viviendo bien delante del Señor, y Dios no va a permitir que alguien hable mal de usted, haga algo en contra de usted, porque Dios lo va a defender, porque es siervo de Dios que está aprobado delante del Señor. Amén. Hermano, procure usted también, al igual que cada uno de los demás hermanos, procure usted presentarse, hermano, delante del Señor todos los días, como un siervo delante, o como una sierva que no tiene nada de qué avergonzarse. Que no la tachen a usted, hermana, de chismosa. Amén. Que no la tachen a usted, hermana, de chismosa, de argüendera, de mitotera o de mitotero. Amén. Que no lo traten a usted, hermana, aún de floja. Amén. Porque así dice la Biblia. La Biblia habla de aquellas viudas, hermano, que tenían algo delante de Dios malo. Que aquellas mujeres viudas, dice que se la llevaban de casa en casa llevando chismes. Esas mujeres, hermano, estaban reprobadas delante del Señor. Dice la Biblia que, hermano, nosotros tenemos que vivir de una manera que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Amén. Que el Señor siempre te respalde, hermano, y que siempre, hermano, estás viviendo bien rectamente, o viviendo lo más recto delante del Señor, hermano. Que no tengas nada de qué avergonzarse. Y ahora el apóstol Pablo le instruye, hermano, a Timoteo, hermano, que use bien la palabra de Dios. Amén.
Ahora en estos días, hermano, estaba hablando con unos pastores, a veces me junto con pastores a la hora del lonche. Ellos son los que me implican, hermano, a que le eche más tapatío. Échale más salsa, hermano, está bueno, yo estoy de creído ahí, hermano. Hermano, y estábamos hablando hace días de los hermanos que tienen 4 pastores o 3 pastores. Tienen su pastor local y su pastor de Facebook y su pastor de YouTube. Escuchan a todos, ¿verdad? Y le hacen caso al que más les conviene. Pero déjenme decir una cosa, hermano. Menciono esto porque el apóstol Pablo le dice, fíjese bien lo que dice este versículo, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad. En internet, hermano, hay hombres que predican la palabra de Dios, pero bien tergiversada la palabra de Dios. Que dicen lo que no dice, que hablan lo que no habla. Y de eso yo a veces me pongo a analizar muchos pastores que digo, qué bonito habla este hombre, qué bonito se expresa, pero qué torcidota le está dando a la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad que sí? Y a veces usan la palabra de Dios, hermano, para engañar a un pueblo, que ya Dios se va a encargar de ellos. Y yo sé que Dios se va a encargar de ellos porque la Biblia dice, hermano, en Mateo dice que en aquellos tiempos esos hombres le van a decir, Señor, pero en tu nombre predicamos. Amén. En tu nombre hicimos esto y lo otro. Hermano, yo a veces le digo a los hermanos, ¿cómo hay hermanos que le creen a esos hombres mentirosos y falsos que le dicen, venga y pacte con el Señor? Y ahí van los hermanos, mandándole a aquel hombre su pacto. Y a la iglesia donde asisten, se dejan engañar por esos hombres. Se dejan engañar por esos hombres que no trazan bien la palabra de Dios, que dicen lo que no dicen. Yo a veces me pongo a analizar, hermano, y a criticar, por decirlo así de alguna manera, cómo dice la gente que debe de pactar cuando ya el hombre no debe de pactar con Dios. Porque para empezar el hombre no puede pactar con Dios. Porque el que pacta es el que tiene más que el que no tiene. Y si usted dice, yo voy a pactar con Dios, usted está diciendo que tiene algo más que darle a Dios. Y es al revés, Dios es el que hace el pacto con el hombre. Amén. Es Dios el que hizo el pacto con el hombre. Dios mandó a su Hijo unigénito para que se cumpliera el pacto del perdón de pecados a través de que Él tenía el Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, hermano. Pero hay quienes quieren ganar el favor de Dios. Amén. Venga y siembre, dicen. Y lo usan ese texto que dice, porque Dios da pan al que come. ¿Y qué más da? Porque Dios da pan al que come, ¿qué? Semilla al que siembra. Y yo esa, hermanos, otro texto que sacan, hermanos, los hombres para, hermano, sacarle dinero a la gente. Amén. No hay muchos. Pero el apóstol Pablo tiene una preocupación con Timoteo y le dice, ¿verdad? Usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque él iba a predicar la palabra. Iba a enseñar con la palabra, que trace bien la palabra de Dios. Hermano, dice la palabra de Dios que el Señor estuvo preocupado por él, hermano. No dejes de recomendarles esto, le dice el apóstol Pablo. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles. Y a veces, hermano, miro a hermanos que se pelean. Y antes se peleaban físicamente, o sea, o verbalmente, digamos, cuando usted se agarraba con un testigo de Jehová, con un mormón, ¿verdad? O cuando se agarraba con algún otro, ¿verdad? A uno de la luz del mundo, no sé, que usted de momento a discutir la palabra de Dios, las cosas que dice la palabra de Dios, pero ahora está más feo, hermano, porque ahora se pelean por internet. Y por internet se están diciendo cosas, hermano, que dice el apóstol Pablo, evita las discusiones inútiles. Amén. Amén. Es que ustedes creen en esto y nosotros creemos en esto. Es que ustedes ponen el arbolito en Navidad y nosotros no. Es que ustedes van para allá y nosotros no. Ustedes hacen esto y nosotros no. Y en lugar de hacer cosas buenas, el hombre está haciendo cosas, hermano, inútiles. Y el apóstol Pablo le dice, no te metas en esto y adviérteles a ellos que eviten las discusiones inútiles. Amén.
pues no sirven de nada más que para destruir a los oyentes. Amén. Y a veces, hermano, otra gente está opinando ahí, mira, ni ellos se ponen de acuerdo. Ajá. Mira, ni ellos salen de acuerdo. Y quieren que yo vaya a su iglesia. Amén, pastor. Y quieren que yo asista. No, primero pónganse de acuerdo. Y ahora eso pasa, hermano. Ahora por internet así pasa. Pero yo me acuerdo, hermano, cuando se daban nosotros agarrones, ¿verdad? De donde nos íbamos con Biblia. Y aquí dice así. Y el otro le daba, no, pero acá dice así. Y no, pero tú estás mal. No, tú estás mal. No, que tú y que tú. Y empezaban las discusiones. El apóstol Pablo le dice, evita eso. Mayormente cuando estás en el trabajo, hermano. Amén. Porque a veces los compañeros de trabajo están mirando que el hermano de la luz del mundo ya se agarró con el testigo de Jehová. O el apostólico ya se agarró, ¿verdad? Con el atalaya. Hermano, ¿cómo vamos a ganar gente? ¿Cómo vamos a alcanzar gente? Ese tipo de cristianos está reprobado delante del Señor. Por el hecho de querer discutir pensando que va a querer ganarle, hermano, en la doctrina. Evite esas discusiones, hermano, porque solamente los compañeros se le quedan viendo y en lugar de ganarse un alma para Cristo, lo que hace es que los va a alejar más. Amén. Amén. Es que ustedes se pintan y nosotros no. Es que ustedes usan alhajas y nosotros no. Es que ustedes, ¿verdad?, se ponen pantalones y nosotros no. Esos puntos secundarios que tienen que ver con la doctrina sí se tienen que discutir, pero no en público. Amén. Sí se tienen que hablar, sí se tienen que tratar todos los puntos secundarios, todos los puntos primarios, ¿verdad? Que hay cosas que no tienen que ver nada con la condenación. Pero hermano, tenemos que ser siervos de Dios aprobados. A mí me gusta mucho, hermano, cuando en los trabajos tenemos el empleado del mes. El empleado del mes, hermano, ¿por qué le llamarán el empleado del mes? ¿Por qué cree usted que le llaman el empleado del mes? Pues porque se aplica, ¿verdad? ¿Verdad? Lógico, ahí se esforzó para ser reconocido como el empleado del mes. Hubo un esfuerzo, hermano, fue puntual, se esforzó. Fue puntual, ¿verdad? Y eso lo hizo ganarse también ese reconocimiento. Fue disciplinado, fue honesto, fue sincero, ¿verdad? No sé qué más atributos, ¿verdad? O qué más puntos haya que ver para que ese hombre, hermano, se gane ese reconocimiento como el empleado del mes. Fíjese que delante del Señor, aunque no nos lo dice la palabra de Dios, pero yo creo que el Señor siempre nos califica. Y le voy a mencionar uno que he mencionado mucho, para que usted mire que Dios nos califica allá en el cielo. ¿Se acuerda cuando fue el diablo allá al cielo? Y entrando ahí por el cielo, ¿verdad? Dios le dice a Satanás, Satanás, ¿de dónde vienes, Satanás? Y luego Satanás le dice, pues vengo de andar la tierra y rodearla. Y entonces le presume a sus hijos del mes. Y entiendas, el empleado del mes, el siervo del mes, para que usted me entienda. Y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Amén. ¿Y qué punto le dijo del siervo Job? ¿No lo has considerado un hombre temeroso de Dios y apartado del mal? Amén. No, pero ahora, hermano, hay hermanos que entre más mal, más se arriman. ¿Verdad? Le dice, hermano, no haga esto. Y yo a veces quisiera mejor predicar, hermanos, váyanse a los bailes para que no vayan. Váyanse, en verdad, a tomar para que no tomen. Váyanse, porque a veces lo que más le decimos no hagan es lo que hacen. Amén. Hacen lo contrario. Amén. Por eso mi papá me decía a mí, cuando no entendía y le ponía las manos al comal, me decía, no le pongas las manos ahí, te vas a quemar. Y yo esperando las tortillas calientes y queriendo agarrar las tortillas calientes, deja allí, te vas a quemar. Y aunque me quemara, hermano, ahí estaba de metiche. Y después me decía mi papá, ándale, agárrala, ya como te la agarras. No, porque me quemo. Pero a veces así nos pasa, hermano, no nos esforzamos. No nos esforzamos para las cosas que deberíamos esforzarnos también, que es para ser el siervo de Dios que no tiene nada de qué avergonzarse.
Que Dios te reconozca. Dice la Biblia, esfuérzate y preséntate como Dios aprobado, como lo hemos mencionado, que no tiene nada de qué avergonzarte. Amén. Yo espero que usted tenga algo que lo avergüence delante de Dios, hermano. Amén. De veras. Mira, yo tengo algo que me avergüenza delante de Dios y lo estoy corrigiendo. Amén. Claro, no es algo que me condena, pero a la vez sí me avergüenzo, porque soy un siervo de Dios. Y aparte porque soy pastor y todos, aunque no quieran, miran al pastor. Ajá. Por eso el primero que critican Es el pastor. es al pastor. Amén, pastor. Del primero que hablan ustedes, El pastor. pero ustedes y los demás, no nomás ustedes, pues, todos, pues. Es que el pastor, y ya viste al pastor. Hermano, es que nosotros tenemos que tener conciencia o estar seguros de que yo sí tengo algo de que me avergüenzo delante de Dios. Una vez me dijo una persona, es que me da vergüenza ir a la iglesia, pastor. Y estoy hablando de una persona que conoce la palabra de Dios. Y yo le dije, pero ¿por qué le da vergüenza si ya en la iglesia lo conocen? Ya la conocen en la iglesia. Es que me avergüenza, pastor, porque usted no sabe lo que yo he hecho y solamente Dios sabe lo que yo he hecho. Y le dije, pues es su oportunidad de que usted vaya. Vaya. Aunque vaya con pena, vaya con dolor, con la cara llena de vergüenza delante de Dios. Amén. O los hermanos saben, no, ellos no saben. Pero Dios sí sabe, pastor. Pues vaya. El que más sabe las cosas es el que usted tiene que arreglar las cosas, hermano, hermana. Y nosotros, hermano, a veces andamos como si no tuviéramos nada de qué avergonzarnos. Amén. Cuando Dios sabe que mentiste, Dios sabe que engañaste, Dios sabe que te burlaste, Dios sabe que escribiste un falso testimonio, Dios sabe que hiciste algo y que no debes de haber hecho por internet, ¿verdad? Porque ahorita por internet se hacen muchas cosas. Hay muchas cosas, hermano, que yo considero que usted tiene algo de que avergonzarse. Sea honesto, hermano. De veras, hablemos claro. ¿Habrá algo que te avergüenza algo delante de Dios? Yo sí tengo algo. Claro, eso no me condena, Amén. pero sí me avergüenza. Cuando usted es consciente de que tiene algo malo en usted, que no debería de estar ahí, que se puede quitar, que se puede arreglar, que se puede mejorar, hermano, y usted lo hace, pues ya va a andar más tranquilo, más desahogado porque lo está arreglando. Quizás no se arregla de la noche a la mañana, quizás va a llevarle días, horas, meses, o quizás se lleva hasta todo el año, pero gracias a Dios usted puede dejar muchas cosas que lo puedan avergonzar delante del Señor, y que el Señor un día se sienta contento porque usted quitó eso que estaba en su vida. Que estaba ahí. Preséntese delante de Dios. Evita, hermano, las conversaciones inútiles. Ay, pero aquí es donde más se meten los hermanos. Se meten a conversar, a opinar. Se meten donde no deben de estar. Amén. Y ahora en Facebook nos encontramos algunos ahí. Y a veces nomás miro lo que opinan ustedes, o los hermanos de las otras iglesias que yo conozco. Yo digo, ¿cómo este hermano anda aquí? Una vez me encontré a una hermana de una iglesia. No voy a decir el nombre de dónde, no voy a decir que era de la apostólica, pero sí. Y mirando a una hermana ahí, opinando en internet donde no debería de opinar. ¿Y usted cómo se dio cuenta, pastor? Pues porque ahí dice, tu amiga opinó acerca de esto. Yo no le pregunté a nadie, pero Facebook lo dice todo, Instagram lo dice todo, Twitter lo dice todo. Todo. Ahora todos nos enteramos, hermano. Ahora yo quiero que usted mire, esté consciente de que usted, aun que le dé like a una mujer, varón, ahí dice, ¿verdad? Fulano le dio like a fulana. Yo no le pregunté, pero ahí salió. No te metas en conversaciones que no, hermano o hermana. Es bueno que tú tengas internet, pero aprende a manejarlas. Amén.
Aprende a manejarlas. Úsalas bien como una buena herramienta, nada más. Pero no te metas en conversaciones inútiles. Amén. No te metas en chismes, en problemas de otros. Arregla tus propios problemas. Tú tienes lunares en la cara también. ¿Cuántos tienen un lunar en la cara? Así es. Todos tenemos verrugas. Qué bonito es mirarle los lunares y las verrugas a los otros, ¿verdad? Amén. Pero hay lunares que no te has visto y están en tu propia cara. Exacto. Quizás esos cachetotes no te dejan verlos, ¿verdad? Esa papada no te deja verlo, quizás, no sé. Pero todos tenemos, hermano, cosas que Dios nos dice, evita las conversaciones inútiles, que son necias, que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Y ahora miramos hermanos más mundanos. Bueno, no todos. Pero hay hermanos que se comportan como los del mundo. Amén. Es cierto. No, porque están bautizados. Pero se comportan como los del mundo. Y hablan lenguas. Amén. Hablan lenguas, hablan español, hablan inglés, ¿verdad? Y chismes. Hermano, mire el problema en el que ahora estamos viviendo nosotros. Cuando yo estaba mirando esta conducta, hermano, de las personas y también mirando mi propia conducta, porque también lo quiero decir, me doy cuenta que el Señor me dice, evita estas cosas. Andan hablando esto de ti, evítalo, evita las conversaciones, no lo hagas por internet. Si tu hermano, dice el libro de Mateo, si tu hermano ha pecado contra ti, ve y preséntate delante de él. Amén. Y dile, hermano, me ofendiste, o hermano, siento que te ofendí. Ve, arréglalo, pero no por internet. Exactamente. No andes tirando indirectas. Ajá. Ay, sí, ¿verdad? Hay gente que pone indirectas en internet, hermano, para que lo lea fulano, para que se entere. No tiene valor para ir y decirle, como dice la palabra de Dios, ve y preséntate delante de él. Habla con tu hermano. Si se reconcilian, has ganado a tu hermano. Amén. Y si no te hace caso, públicalo. ¿No, ah? No. Si no te hace caso, ve, agarra un testigo y habla con él. Y si no te hace caso, ahora sí públicalo. ¿No? Si no te hace caso, ahora ve, agarra otro testigo y preséntalo ante la iglesia. Ajá. Hermano, hay que hacer cosas bien para no tener, hermano, ser reprobados. Este tipo de conversaciones, este tipo de actividades, hermanos, se extienden como el cáncer. Ajá. Poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, como esa gangrena se va haciendo más y más y más y más. Hay personas que yo conocí, de una persona que le nació como una ronchita, y esa ronchita hizo pus, y luego se pudrió ahí, y luego se hizo un granito grande, hermano, y se le hizo un tremendo, parecía volcán ahí. ¿Cómo se llama esa cosa que tienen los volcanes arriba? No, el agujerito ese que se mira ahí. ¿Cómo le llaman? Parecía cráter. Parecía eso, hermano.